Señor gobernador, muy buenas tardes. Es un placer estar en la casa de los chihuahuenses, un hermoso, gran estado. Está prácticamente el gobierno de Chihuahua en boga en este momento. Hay muchísimas situaciones que comentar por la situación de la pandemia, la parte financiera, tantas cosas que le interesaría saber tanto al instituto como al país. Pues, ¿cuál es la percepción del principal gobernador que hoy por hoy se ha vuelto uno de los voceros más importantes de los gobernadores aliancistas, miembro de los gobernadores de Acción Nacional? Entonces nos gustaría conocer sus impresiones al respecto, y si me parece, señor gobernador, está el licenciado Eduardo González, su servidor Franklin Corlay, director general del Instituto de Disciplina Financiera. Gobernador, muchísimas gracias por recibirnos esta tarde. Con mucho gusto. Bienvenidos. Gracias, gobernador. Pues una pregunta al grano, señor gobernador. Su postura sobre la distribución de participaciones federales, gobernador, ¿qué opina usted de todo este movimiento que se está gestando desde la Alianza de Gobernadores? Pues yo creo que es un momento muy importante el que está viviendo el país, porque se está gestando un movimiento reformador de lo que conocemos como el pacto fiscal, que está ya totalmente desfasado. Fue pensado para otro tiempo, otra época, otra realidad, tanto política como económica y regional. Y para el país es muy importante que se inicie una verdadera discusión y debate sobre la reformulación de este pacto fiscal y, por supuesto, de su principal instrumento, que es la Ley de Coordinación Fiscal. Y dentro de este acuerdo, el sistema de distribución del ingreso federal participable, o lo que se conoce como las participaciones. Yo creo que ha llegado el momento de impulsar con toda seriedad, con todo rigor, la discusión, el debate, para generar un sistema mucho más justo, más equitativo y también más transparente. Muy bien, gobernador. ¿Le han hablado para que se desista usted de este tema? ¿De la federación le han llamado, le han dicho? No, más bien ni siquiera nos han respondido en términos reales, ¿no? Eso es lo peor de todo. No hay una disposición de diálogo para entablar una discusión seria, un debate serio sobre esto, no lo hay. Lo que hemos estado fundamentalmente nosotros buscando, los gobernadores de la Alianza, es llamar la atención de la sociedad mexicana sobre este tema que tanto incumbe a cada ciudadano. Pero en general nadie nos ha generado más allá de un reproche público, ¿no? Gobernador, ¿le han llegado completas las participaciones que por derecho le corresponden a Chihuahua? Sí, conforme la actual fórmula, sí. Sí, sobre todo porque este año, que es donde hubo una baja de la recaudación federal participable, operó el FEYEP, que es el Fondo de Estabilización para las Entidades Federativas, y que tiene que ver precisamente con cumplir como mecanismo de compensación cuando baja el ingreso fiscal participable. Este mecanismo entra a compensar y casi al 90% nos han compensado la disminución que tuvimos este año. Muy bien. Gobernador Corral, el trato hacendario hacia Chihuahua, evidentemente, por la parte de la fórmula que hoy simple y sencillamente no funciona, viene desde López Portillo incluso, otra realidad completamente diferente. ¿Cómo protegería el gobernador a los estados que menos tienen, los que menos generan, que pues principalmente están en el sur del país, gobernador? Bueno, de hecho no se trata de quitarle a unos para darle a otros, eso nadie lo está proponiendo ni formulando. Lo que sí creemos es que debe haber una fórmula mucho más equitativa, con incentivos en lo que yo llamo un federalismo competitivo, que tenga que ver
con incorporar, por supuesto, el criterio poblacional, el criterio de marginación, de vulnerabilidad, pero también otros criterios que deben cobrar un mayor porcentaje en la fórmula de distribución, sobre todo de la parte que se asigna a entidades federativas y municipios, que tiene que ver con los esfuerzos de recaudación propia, que tiene que ver con el nivel de inversión pública que una entidad realiza para infraestructura, indicadores como los de crecimiento económico, que tiene no solamente que reflejarse en el crecimiento económico de esa entidad, sino en la generación de empleos bien pagados. Y luego un dato que para mí es muy relevante, muy importante, que es fundamental, el de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad. Porque ahí está también uno de los grandes retos del federalismo. No solamente aspirar a mejores y mayores recursos o a mayores recursos, sino también a una mejor forma de gasto público, de ejercicio del gasto, que esto es fundamental para la calidad moral y la autoridad moral de una exigencia como la nuestra. Claro que sí, gobernador. El trato con Peña Nieto, el trato fiscal con Peña Nieto, ¿cómo fue, gobernador? Bueno, nosotros fuimos muy castigados por el gobierno de Peña Nieto, derivada de nuestras investigaciones en materia de corrupción política. Las participaciones y las aportaciones se respetaron en la fórmula legal, pero ustedes sabrán que ha existido a lo largo de las últimas décadas, se fueron creando distintos mecanismos de compensación para paliar la inequidad del modelo de coordinación fiscal. ¿Como el ramo 23? El ramo 23 y una serie de fondos dentro de él, como el Fondo de Fortalecimiento Financiero, los fondos para el desarrollo regional, los programas de desarrollo regional, muchos programas concurrentes o convenios de recursos que tienen que ver con sistemas de infraestructuras agrícolas o de hidroagrícolas, en fin, una serie de mecanismos. De esos fondos o de ese tipo de mecanismos de compensación, Chihuahua fue muy castigado. Muy castigado, sí, gobernador. Nosotros fuimos en el 2018 la entidad que menos recursos recibió del Fondo de Fortalecimiento Financiero, 72 millones de pesos. El siguiente estado que menos recursos tenía eran 480. ¡Qué barbaridad! Y el Estado de México recibió alrededor de 8,600 millones de pesos de ese Fondo de Fortalecimiento Financiero. La entidad del expresidente. La entidad donde él gobernó y además donde finalmente se ejerció una discrecionalidad política muy lamentable. Entonces sí, Peña Nieto nos cerró muchas llaves, ¿no? Muchos conductos, nos castigó por el combate a la corrupción. Eduardo, por favor. Señor gobernador, gracias por atendernos. En el panorama nacional, usted se ha convertido en protagonista, no solo por ser gobernador de un estado del norte muy importante, que eso pues del reflector a cualquier gobernador. Usted, a mi juicio, se ha sido protagonista de la Alianza Federalista. Ha encabezado esa postura. ¿Cuál es el objetivo específico de la Alianza Federalista? Y si ustedes tienen una postura ya en blanco y negro para cambiar la ley de coordinación fiscal, ¿y cuándo la podrían presentar, señor gobernador? Bueno, la alianza surgió precisamente ante una dinámica que nosotros hemos visto muy preocupante de reconcentración de facultades, de competencias y de recursos por parte del gobierno central, del gobierno federal. Vimos cómo se estaba desandando el federalismo, incluso cómo se está vulnerando mediante una dinámica de polarización, de división, de encono, de descalificación permanente de varias de nuestras instituciones democráticas y de nuestros sistemas de contrapesos y equilibrios que son consubstanciales a la democracia.
vimos cómo se fueron eliminando estos mecanismos de compensación que les platicaba, cómo se fueron eliminando fondos que habían sido concebidos para apoyar a estados y municipios, el Fondo Minero, el Fondo Metropolitano, ahora la desaparición del Fonden, en fin. Cuando vimos venir toda esa dinámica, nos asociamos, los gobernadores que integramos la Alianza Federalista, y resolvimos expresar de manera ya más pública, firme, enérgica, pero siempre respetuosa, nuestro desacuerdo con esa dinámica y alertar a la sociedad mexicana de lo que hemos llamado un proceso de reconstitución o restauración autoritaria basado en un modelo unipersonal de gobierno que atenta contra el sistema federal. Entonces, ese es el objetivo de la alianza, resistir y este fenómeno, pero también defender el conjunto de los valores, de las instituciones, de los principios del sistema democrático, y uno de ellos, y muy importante, es el federalismo. Dentro de esa defensa proponemos cambiar la actual fórmula de distribución de las participaciones de 80-20 a 70-30. Establecemos nuevos mecanismos y criterios para la distribución del 30% a entidades federativas y a municipios. Proponemos que se siga otorgando el 10% a los estados de ese 30% y el 20% a los municipios del país, que son las entidades que tienen una mayor cercanía, una mayor conexión con las demandas y necesidades sociales y económicas básicas de la población. Y ese 30% estamos proponiendo distintos criterios, indicadores. Debo decir que solo es una propuesta de saque para el debate, porque lo que esencialmente estamos proponiendo es una convención nacional hacendaria. ¿Una nueva convención nacional hacendaria? Una nueva convención nacional hacendaria que, como su nombre lo indica, convoque un diálogo, a una discusión seria, profesional, informada de el sistema de coordinación fiscal. Pero no solo para hablar de una nueva distribución de recursos, sino para hablar también de una reforma hacendaria de carácter integral que incorpore nuevas cargas tributarias, que acuerde sistemas de concurrencia en materia tributaria y que establezca también mayores posibilidades a municipios y estados de cobrar contribuciones. O sea, estamos pensándolo de manera integral, no nada más estamos diciendo queremos más dinero. Estamos dispuestos. Pensar la estructura para definir qué cobra cuál impuesto sería un tema de esa nueva convención. Analizar si la federación sigue cobrando ISR, si nos adherimos al convenio, IVA, los impuestos federales, volver a analizar, y eso sería, señor gobernador, una reforma constitucional, o nos basta con la ley de coordinación fiscal modernizada. Por no, yo sí creo que la Convención Nacional Hacendaria lo que tiene que discutir de fondo es si efectivamente es de naturaleza local o federal los impuestos sobre la renta o el consumo, porque de repente pues la federación los ha hecho propios, como si efectivamente fueran materia exclusiva del gobierno federal. Nosotros creemos que son dos contribuciones, dos impuestos esencialmente de contenido local, que
Lo que debemos hacer, en todo caso, es distribuirnos la carga impositiva o sabernosla repartir de mejor manera, lo que son esos impuestos, determinar otras contribuciones y efectivamente hacer una separación, una distribución de qué cobra cada quien y cómo lo que recaudamos todos lo distribuimos de mejor manera, sin dejar de reconocer que un elemento fundamental en muchas regiones del país seguirá siendo el componente de marginación, de vulnerabilidad. En eso no estamos en desacuerdo, pero queremos que tengan mayor peso, un mayor peso otros indicadores, para que si a Chihuahua por cada peso que manda le regresan 42 centavos, pues quizá le puedan regresar 50 o 56. No estamos diciendo que nos regresen todo el peso que mandamos, Claro. pero que si a Chiapas o a Tabasco o a Oaxaca, estado, Muy bien. Gracias, le gobernador. manda un peso Oaxaca a la federación, bueno, a lo mejor no le tengan que regresar 6 o 7, sino 5, 20 o 4.30, ¿no? Más Moderar el más regreso. justo, más equitativo el regreso. No acabar con la proporción que está a cargo de un verdadero federalismo y de un sistema nacional de solidaridad entre todos. No somos separatistas, somos mexicanos, pensamos a nivel federal, por eso somos federalistas. Ok, señor gobernador, la última pregunta al respecto. Comentaba que la Alianza Federalista, uno de sus propósitos era resistir. Sí. ¿Vamos a resistir? ¿A qué figura? Pregunta número 1. Y para terminar, ¿resistiremos mientras cambiamos la legislatura en los próximos meses? ¿Esa es la resistencia que esperamos? Bueno, el lema de la Alianza Federalista es resistir en unidad, nuestra mayor fortaleza. Y no es la primera vez que nos preguntan qué resistimos. Estamos resistiendo un embate. Los estados que conformamos esta nueva asociación, estamos resistiendo un proceso de construcción o desinstitucionalización de muchos mecanismos del federalismo. Y estamos resistiendo una regresión de carácter autoritario. No es cualquier cosa que los gobernadores, que 10 gobernadores del país hayan asumido la palabra resistencia a 2 años del nuevo gobierno federal. Digo, esto habla de la preocupación y la gravedad de lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien, gobernador. Su percepción sobre el gobierno federal en este tema, gobernador, ¿le quiere entrar el presidente? Y se lo comento por esta razón, señor gobernador. El presidente, uno, dice que lo han ofendido los gobernadores aliancistas. Y segundo, pues cuando el presidente le preguntaron del asunto, dice que se requiere una reforma a la ley. Digo, como si no hubiera algún tema que no le interesara y haya mandado una iniciativa que, por cierto, se aprueba fast track. ¿Qué opina, señor gobernador, al respecto? Bueno, el presidente no quiere entrarle a este tema, aunque siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, él fue uno de los que lo denunció. O sea, cuando era presidente de la República Vicente Fox, el hoy presidente López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y amagó en 2 ocasiones con salirse del pacto fiscal. Pero en el 2004 presentó una controversia constitucional con relación al convenio de coordinación fiscal por injusto, por inequitativo. Y bueno, entonces nosotros estamos un poco siguiendo su caminito, pero él ya lo desandó. O sea, ahora que le beneficia, lo quiere mantener así. Y sobre todo lo quiere mantener así porque pues ahora sí que anda buscando
no solo mantener el esquema, sino eliminar todos los mecanismos de compensación, quiere concentrar los recursos, porque sabe que, sobre todo el año que entra, que es año de elecciones, le van a faltar recursos para completar sus programas sociales. Por eso se agandallaron el dinero de todos los fideicomisos, 68,000 millones de pesos. Incluyendo en uno de los más importantes, que es salud, gobernador. También ya el de gastos catastróficos lo han cambiado en sus objetivos. Yo creo que los más delicados, de todos los 107 fideicomisos que desaparecieron, a mí los que más me preocupan son los que tienen que ver con el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico del país. Todos los que estaban asociados a CONACYT, tanto los fondos mixtos propios de CONACYT como los fondos asociados de los centros de investigación regional. Es muy grave, es gravísimo que una nación en medio de dos grandes crisis, como la de salud y la económica, prescinda de la aportación científica o considere a la ciencia eludible, cuando más certeza técnica necesitamos, cuando mayor certeza estadística necesitamos, cuando mayor certeza analítica necesitamos, que es lo que nos ofrecen los científicos y el desarrollo tecnológico. A mí me preocupa mucho la desaparición de esos fideicomisos, porque el futuro de las naciones, la competencia, ya no solamente entre los estados ahora entre países que competimos los estados, está afincado en el desarrollo tecnológico y en la investigación científica, ¿no? Entonces, esa es la que más me puede. Pero regresando a la pregunta, yo no creo que el presidente vaya a impulsar una reforma de carácter federal. Al contrario, él está en una dinámica de conseguir el mayor número de recursos, la mayor cantidad de recursos para sus prioridades, programas sociales y obras de infraestructura en el sureste mexicano, fundamentalmente. Yo no critico los programas sociales por sí mismos, los critico por su falta de reglas de operación, por su falta de focalización, porque yo creo que nos vamos a encontrar con sorpresas cuando se evalúe el impacto real de estos programas en la reducción de la pobreza y pobreza extrema y del nivel de vulnerabilidades de la población en términos de desigualdad, porque fueron programas muy diseñados al capricho. ¿Clientelismo? Están orientados más con criterios políticos hacia la construcción de una base de apoyo popular que hacia el objetivo de sacar a los pobres de su condición de pobreza. Sobre todo porque no para todo funcionan las transferencias directas de dinero. Claro. Es un error, es un gran error utilizar la fórmula con la que se le hace llegar a adultos mayores un apoyo económico que puede ser muy justificable, creer que la fórmula puede servir para otros muchos campos. No nada más tenemos que asegurar el acceso de las personas a servicios o a la compra de ciertos servicios. Tenemos que asegurar la disponibilidad de esos servicios, la calidad de esos servicios. El gran error, por ejemplo, de las estancias infantiles, ¿no? Cómo se aplica la dinámica de entrega de dinero en efectivo a madres y padres de niñas y niños, madres trabajadoras, ¿sí?, para el tema del cuidado infantil,
Y bueno, pues ahora reciben un apoyo para eso, pero ya no hay guarderías a dónde llevar a esos niños porque descuidaron a quienes realizan el servicio. O sea, ese tipo de cosas son muy contradictorias. Entonces, no critico los programas sociales en cuanto tales, sino a la falta de planeación, de focalización y sobre todo que para todo entregan el dinero en efectivo. ¿No se atiende a las causas profundas de los problemas? No se atienden las causas. Más bien es un mantenimiento de la pobreza mediante un subsidio mensual. Por supuesto que en una circunstancia como esta alivia que la gente tenga dinero, ¿sí? Pero alivia más que la gente tenga un empleo. Alivia más que las empresas no cierren, que los distintos negocios permanezcan. Un empleo genera más posibilidades en el mediano y largo plazo de desarrollo personal, social y familiar. La subvención es un mantenimiento de la condición de pobre. Gobernador, hay una percepción cada vez más grande respecto de que hay una monopolización de los programas sociales en el país, derivado de un tema de centralismo presupuestal que se está viviendo y se está viendo Sí. en todo el país, con todos los gobernadores, como se llame su instituto político. Bueno, también hay una percepción muy grande de que se está monopolizando, y prueba de ello es que toda la cantidad de recursos que hay destinados en PEF van para allá. Se entrega directamente. Entonces, ¿qué hacer por parte de los estados? Porque déjeme decirle, gobernador, que al igual que aquí en Chihuahua hay programas sociales exitosos, pues cada estado lo tiene. Sí. El problema es que cómo lo fondeamos, ¿no? ¿Cómo le haría el gobernador Corral en esta parte de pelear también esa situación? A ver, el gran problema que tenemos no solo es la centralización de los programas sociales del presidente de la República y la entrega directa a los beneficiarios. Sacaron a los estados en una labor de intermediación que yo no la discuto porque, bueno, pues el presidente lo que quiere es hacer ostensible que él es el que entrega el apoyo. Ahí hay una connotación política, indiscutiblemente. Bueno, pretendieron incluso a algunos recibos ponerles el nombre del presidente de la República, ¿no? El INE lo paró. Ahora bien, lo que más me preocupa es que han mantenido en total opacidad los padrones de beneficiarios, con el cuento de que los gobiernos de los estados están buscando cómo neutralizar políticamente ello. Sin embargo, lo que se está generando en varios programas es una duplicidad. Incluso en el tema de los microcréditos que se autorizaron para apoyar a algunos pequeños negocios, no se compartió el padrón de beneficiarios. Nosotros no sabíamos si a los que estábamos apoyando nosotros también ellos lo estaban apoyando o no. Entonces, ahí lo que falta es sobre todo reglas de operación y falta transparencia. Y el gobierno del presidente López Obrador, que se llena la boca de transparencia y de combate a la corrupción y todo eso, en esto tiene un déficit muy grande. Y en contratos y en muchas cosas más. Bueno, también el tema de contrataciones, hay un preocupante incremento de las adjudicaciones directas. Ese es un tema que coloca al gobierno del presidente López Obrador en una picota que pronto le va a generar problemas. Claro que sí, Eduardo. Señor gobernador, cambiando ya un tema más a su figura como gobernante, si usted tuviera la oportunidad, ¿a dónde llevaría a México? Si su voluntad, su decisión, si Javier Corral pudiera definir, ¿a dónde podría llevar a México? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en el país es un esfuerzo de reconciliación nacional, de unidad nacional, que identifique lo
yo llamo el mejor fruto de la democracia, que es su pluralidad, que es su diversidad política. Lo primero que hay que hacer es encaminar a México a un gran acuerdo nacional para reconstituir, por un lado, el sistema de salud y la economía, como dos claros desafíos que tiene el gobierno para los siguientes años. Necesitamos un acuerdo nacional de recuperación económica con los elementos que ahora no están presentes en esta administración, porque de lo contrario, la proyección de la recuperación de México va a ser muy lenta y va a ser muy larga. Si bien nos va, hay proyecciones de economistas y de instituciones en el país que hablan de que podremos regresar a algunos de los niveles que teníamos en el 2008 dentro de 6 u 8 años. Eso, si no tenemos una recaída en ingresos o en temas de la pandemia, estamos teniendo repuntes muy delicados. ¿Cómo ha tratado la pandemia el estado de Chihuahua y cómo el gobernador de Chihuahua ha apoyado a su población durante este periodo tan difícil para todo el mundo? Somos el estado del país, de todo el país, de las 32 entidades, que más dinero destinó a la atención de la salud y de la economía, tanto cuantitativa como cualitativamente. Esto no lo digo yo por decirlo en una entrevista. Esta es una evaluación que hizo México Evalúa. Revisó todos los planes, los programas que las entidades federativas construyeron para enfrentar la contingencia sanitaria. Nosotros invertimos 3.459 millones de pesos para enfrentar las dos crisis. Uno fue el fortalecimiento del sistema de salud y lo otro fueron apoyos, tanto financiamientos, créditos como subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, deducciones fiscales. Fuimos a un programa alimentario muy fuerte, más de casi 800 millones de pesos para asegurar la alimentación a la población en el estado. Eso fue uno de los primeros objetivos que quisimos conjurar, el objetivo de los peligros que quisimos conjurar. Entonces, primero una asignación presupuestal que no tiene comparación en el país. Creo que el estado que nos sigue trae una diferencia con nosotros de 1.500 millones. Y yo estoy hablando de un presupuesto que en modo alguno es del tipo del de Jalisco o el del Estado de México o la Ciudad de México o el de Veracruz o el de Guanajuato. Chihuahua tiene un presupuesto de 72,000 millones de pesos y dentro de ese presupuesto hicimos nosotros una asignación presupuestal. Hemos enfrentado pues la pandemia con medidas de mucha responsabilidad, tanto presupuestal como social, en términos de restricciones. Somos un estado que también ha tenido que elevar las medidas de restricción a la movilidad de manera drástica. No quiero decir que es un toque de queda porque en estricto sentido no lo es, pero sí hemos hecho una restricción muy amplia y una suspensión muy amplia de actividades en 2 semanas. Le hemos llamado horario de restricción por un decreto. Y luego, pues lo que hemos también hecho, y esto es muy importante decirlo, hemos fortalecido nuestra capacidad hospitalaria. Hemos buscado cómo mejorar las prestaciones del personal de salud, asegurarnos el abasto de medicamentos,
Y ahora puedo decir que estamos superando la etapa más difícil que habíamos enfrentado. De toda la pandemia, octubre fue el mes más difícil para Chihuahua. Gobernador, aquí lo voy a interrumpir, si me permite, gobernador. Hicimos un ejercicio durante el mes de mayo en todo el país. Sí. Evaluamos, bueno, no nosotros, la ciudadanía a través de un programa del instituto, se llama Certificación Ciudadana a la Calidad de los Servicios. Evaluamos los 3 principales hospitales en las capitales de los estados, uno del IMSS, uno del ISSSTE y uno del estado. Nos prometieron servicios de primera, de administración federal. Bueno, no me lo comentaron, yo lo escuché, yo lo vi. Esta parte se demuestra cuando un gobernador nos dice, yo le metí recursos, quiero ver, Claro. lo quiero ver, ¿no? Pero más que yo, el ciudadano. Gobernador, ustedes salieron en primer lugar en las 24 variables que medimos. Amabilidad, horario de atención, porque parece mentira, ¿eh? Pero hay horarios. Sí, claro. No se puede. El hospital de la capital, operado por el Estado, salió muy bien calificado en disponibilidad de medicamentos, horarios de atención, amabilidad del personal, la percepción que tuvo la gente de que estaba en buenas manos. Entonces, creo que por ahí debe haber también un cambio, independientemente de ese apoyo que pueda haber hacia el personal, que de verdad es muy merecido y es heroico. Sí. Creo que lo más importante hoy es que el usuario de los servicios, hoy en Chihuahua, está prefiriendo ir al hospital del Estado, aun cuando sea derechohabiente, de los sistemas ISSSTE y del IMSS. Eso habla de una muy buena administración, con lo poco que se tiene, gobernador, porque la verdad que los administradores de los hospitales hacen maravillas. Sí, la ¿no? verdad es que hacen maravillas. Nosotros tenemos un personal muy comprometido y la verdad tenemos muy buenos directores de hospitales en el estado, pero muy buenos. Médicos con muchos años de servicio que hicieron sus carreras en los hospitales del sistema de salud pública, que combinan muy bien su habilidad médica con una destreza de carácter administrativo en estos tiempos que ha sido fundamental. Y quiero decir que en el Hospital Central Universitario de la ciudad de Chihuahua, en el Hospital General de Juárez, nosotros atendemos a personas del IMSS, del ISSSTE, aquí en la capital, de los sistemas de atención a víctimas, obviamente del sistema de Fiscalía General del Estado, la población abierta. Le damos en Ciudad Juárez atención a pensiones civiles del Estado. Entonces, y obviamente nosotros no le vamos a negar a nadie el acceso a nuestros hospitales, todos son chihuahuenses. Pero el IMSS sí, gobernador. Pues sí, ellos tienen una regla de que solamente es un derecho a audiencia. Nosotros con el IMSS estamos trabajando bien aquí en el estado de Chihuahua, les recibimos pacientes, algunos servicios los subrogan con nosotros, particularmente en el Hospital Salvador Subirán, todo lo que tiene que ver con hemodinamia. Nosotros hacemos pues muchos de esos procedimientos que antes ellos tenían que subrogar con instituciones privadas, ahora nosotros se los estamos ofreciendo. Y nos intercambiamos información, medicamentos. Por ejemplo, un tema muy importante que ustedes deben de saber, y la gente debe saber, en la Alianza Federalista tomamos un gran acuerdo, los gobernadores, hace un par de semanas en Michoacán. Cuando se vino el repunte fuerte en Chihuahua y luego Durango, que tuvieron ahí un repunte, ahora lo están teniendo, regresaron también al semáforo rojo. Desde la semana pasada, ¿verdad? Entonces, nosotros nos propusimos intercambiarnos no solo información o las experiencias y la evaluación de nuestros programas o proyectos especiales en términos de detección oportuna, de diagnóstico suficiente, de vigilancia epidemiológica,
dijimos, vamos a hacer un inventario de nuestros almacenes. ¿Qué tenemos de medicamentos? ¿Qué tenemos de materiales de curación? ¿Qué tenemos de material de protección personal? Vamos a hacer un gran inventario y de lo que alguien tenga más, ofrece a los demás, para que los demás le ofrezcan de lo que tenga menos. O sea, para ver si coincide que algunos tienen más de lo que a otro le falta. Y eso es un fruto muy importante ya de la Alianza Federalista. Están haciendo trueque entre los gobernadores. Un intercambio, porque ahorita tenemos problema, algunos ya para conseguir o comprar el medicamento, pero aún teniendo posibilidades de comprar, ya no hay disponibilidad de algunos medicamentos en el mercado. Entonces, la alianza está sirviendo para intercambiar eso, y de eso poco se conoce, ¿no? De hecho, gobernador, no lo sabíamos. Sí. No lo sabíamos. Bueno, Aispuro está en el acuerdo, Sí. Peralta, todos los que somos miembros de la Alianza Federalista. Gobernador, ¿abandonó el presidente a los gobernadores? Sí, el presidente siempre ha tenido, siempre le ha significado una carga para él la figura de los gobernadores, porque él no quiere ningún tipo de intermediarios, en ningún sentido, entre él y el pueblo de México, ¿no? Entre él y la sociedad. Y los gobernadores le representamos una carga y le representamos también un contrapeso y un equilibrio. Y el presidente de la República, de lo que no está muy de acuerdo, es a un régimen de equilibrios, de contrapesos. Él quisiera volver a concentrar todo el poder y hacer o imponer su palabra como la palabra definitiva, el monopolio de la verdad. Y los gobernadores le representamos primero una pluralidad con la que no se acostumbra, un contrapeso que no admite y una intermediación que él está combatiendo en muchos sentidos. Hasta en su propio gabinete, ¿no, gobernador? De hecho, el gabinete no tiene un peso propio. Yo creo que esa es una de las grandes pérdidas de este gobierno, el gran déficit. Yo creo que el debate nacional, la discusión pública se enriquecería más si los secretarios pudieran emitir más sus opiniones en el ámbito de sus competencias y pudieran presentar argumentos, ideas, razones, explicaciones. Sería mucho más, yo creo que sería mucho más nutrido y sería de mayor calidad, y creo que podríamos incluso llegar a tener mayores coincidencias. El problema es que él no les da chance, porque toda la discursiva y la estrategia es el presidente. Bueno, cada mañanero es un plan de desarrollo nuevo, ¿no? Bueno, de hecho, no hay un plan de desarrollo. Hay un artículo brutal, lapidario, que a las pocas semanas de haber dejado el cargo de secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa escribió sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Cuenta cómo el presidente de la República decidió echar literalmente al bote de la basura toda la consulta nacional que se había convocado para la elaboración del Plan Nacional y de los planes sectoriales. Y cómo él, en un fin de semana y en 3 hojitas, redactó el Plan Nacional de Desarrollo. Un artículo que estremece cuando uno lo lee. Impactante. Es muy impactante porque ya desde ahí están dichas muchas cosas, ¿no? Claro, ¿cómo se hacen las cosas? Otro problema que
Chihuahua vivió, los colaboradores le informan mal al presidente. Pues sí tiene malos conductos, no tiene a la gente más profesional, y en mucho la relación del presidente con sus colaboradores es un campeonato de la obediencia ciega. También le dicen lo que él quiere oír. Con agua, gobernador. 6,000 millones de pesos y eran 6,000 millones de metros cúbicos. Así es, ahí empezó el conflicto. Cuando la directora de Conagua le dijo que los productores de Chihuahua querían extorsionar al gobierno federal con 6,000 millones de pesos. A mí me lo reprochó, a mí me dijo: tus productores, delante de tus funcionarios, nos quieren extorsionar con 6,000 millones de pesos. Dije: oiga, yo no creo que eso sea cierto, no dudo de usted, ni mucho menos, pero déjeme investigar. Investigué. No se había comentado en una reunión que Chihuahua, a lo largo del ciclo para el pago del tratado, le entregaba a Sonora y Sinaloa casi 6,000 millones de metros cúbicos de agua, y que ya era hora que Sinaloa y que Sonora pagaran derechos ambientales por ello. Punto. Eso fue lo que se dijo. Pero a él le dijeron que lo estaban extorsionando. Acto seguido mandó al ejército a la presa La Boquilla y empezaron a desfogarla. Un desplante autoritario fruto de una muy mala información. Y que desembocó lamentablemente en la pérdida de una vida. Bueno, una mala actuación de elementos de la Guardia Nacional cobraron la vida de una persona en Chihuahua, una mujer que acompañaba a su esposo, agricultor, en una de las protestas. Fue asesinada y nosotros hicimos la investigación. ¿Cómo va la investigación? Ya la entregamos a la Fiscalía General de la República, de hecho, prácticamente la entregamos concluida, prácticamente, nada más para que ellos individualizaran las responsabilidades. Así se hizo y se ha determinado que 6 agentes de la Guardia Nacional que participaron en ese incidente tienen responsabilidad en ese hecho. Y se decidió que mientras enfrentan el proceso penal, están custodiados en una prisión militar en Mazatlán, Sinaloa. ¿Hay represalias para el gobierno de Chihuahua a raíz de todos estos acontecimientos con Sí. agua? Sí, el presidente López Obrador, en lo que a mí me parece que es el acto más delicado que ha tomado con relación a nuestro gobierno, independientemente de la serie de mentiras y de insultos y de calumnias que se han hecho, no solamente sobre el gobierno del estado de Chihuahua, sino también sobre los productores y la sociedad en general. A mí el hecho que más me preocupa es la manera en que él resolvió desquitarse con el tema del agua, que fue abandonar la mesa de seguridad. Abandonaron la coordinación en materia de seguridad pública. Se salieron del grupo de coordinación para la construcción de la paz. Ellos que tanto habían ofrecido hacer de la seguridad pública un campo de neutralidad política, terminaron politizando esta área tan sensible, pues que ni más ni menos atiende la vida, el patrimonio de las personas. Y quiero decirles que esa sí es la decisión no solo que más me duele, la que más me desalienta, no solo como gobernador, sino como mexicano, porque se asoma ahí un talante muy autoritario en un tema muy sensible a la sociedad. De hecho, quiero decirles que a raíz de esa descoordinación en materia de seguridad pública, los grupos delincuenciales han aprovechado para generar enfrentamientos a nuestros cuerpos policíacos. Ya se ejecutó a un alcalde
disputándose el control de la policía municipal de esa localidad. Nunca habíamos tenido la muerte de un alcalde en nuestra administración. En cuanto nos vieron divididos y separados, el crimen organizado aprovecha. Claro que sí, señor gobernador. Ya estamos próximos a terminar. Sí. Nada más una intervención de Franklin. En el tema de Chihuahua, usted también tiene programas sociales. Sí. ¿Cuál es el programa social que usted considera que es el más exitoso y le gustaría extenderlo a la federación como una buena idea? Y una última pregunta de su servidor. ¿Habrá un presidente de la República Chihuahuense en el futuro cercano? Pues la verdad no lo sé. Yo no tengo por ahora esa aspiración. He dicho con toda claridad que yo no estoy en eso. No es un asunto en el que yo esté trabajando ahora. La verdad estoy tratando de cerrar muy bien mi gobierno. En el tema de programas sociales, nosotros tenemos varios programas sociales. Algunos coinciden con atender a la población de adultos mayores, pero fundamentalmente para el tema de la población adultos mayores que el presidente no cubrió al final de cuentas, porque habían ofrecido apoyos para los adultos mayores a partir de los 65. Después ofrecieron solo el apoyo a 68 y más. Nosotros nos quedamos cubriendo 65 a 67 a 11 meses y entregamos un apoyo. Uno de los programas que yo recomendaría a nivel nacional es el del cuidado infantil. Nosotros somos uno de los estados que nos hemos propuesto cuidar de mejor manera a nuestros niños y niñas. Hemos promovido distintos mecanismos para generar guarderías infantiles con proyectos propios, pero la mayoría a través de sistemas de financiamiento para ampliar los proyectos de la sociedad civil organizada en torno al cuidado infantil. Y tenemos 5 tipos de becas para el cuidado infantil. Este es un asunto que yo recomendaría hacer en todo México y reinstalar el de estancias infantiles en su planteamiento original. Ese es un error que el presidente de la República ha cometido fundamentalmente porque el programa estaba muy identificado con el presidente Felipe Calderón. El tema de que se robaban el dinero y que todas las estancias infantiles no daban el servicio, eso es falso. Nosotros hicimos una auditoría a las estancias infantiles en el estado de Chihuahua y puedo decirles que en una o dos tuvimos algunas observaciones sobre el espacio, pero nada más, todas las demás funcionando perfectamente. Bueno, programas de cuidado infantil a mí es algo que me enorgullece mucho, y particularmente un programa que desarrollamos en los municipios más pobres del estado, que se llama Chihuahua Crece Contigo. Es un programa integral de atención a la primera infancia, de 0 a 5 años, y que tiene que ver con combatir la mortalidad infantil, la desnutrición infantil, apoyo a las mujeres durante el embarazo, después del embarazo, acompañamiento a esto que es la primera infancia, la edad temprana, en salud, en educación, en distintos satisfactores, en vivienda, y lo hemos llevado a las comunidades más pobres de la Sierra de Chihuahua y a las colonias más pobres de Juárez y de Chihuahua capital. El programa opera en 2 municipios del estado, en la sierra, enclavada en la sierra, Batopilas y Guadalupicalvo. En Batopilas opera una comunidad que se llama El Cuervo,
y en Guadalupe y Calvo opera una comunidad que se llama Choreachi, que son los municipios y las comunidades más pobres del estado, donde se presenta desnutrición infantil, muerte infantil. Entonces, este programa, que ha sido un anhelo nuestro y nuestro principal compromiso, yo hubiera querido llevarlo a los 67 municipios del estado, pero son para las cosas que no tenemos los recursos suficientes. No hay suficiencia presupuestal, señor gobernador. No hay por la inequidad de la distribución de los recursos fiscales en México. Para poder aterrizar esta parte de una reforma hacendaria, fiscal, completa, integral, es muy buena noticia escuchar que están pensando en los municipios, a pesar de que no están en la mesa. Eso es muy, muy bueno y brillante. Pero ¿estará usted de acuerdo, gobernador, que eso tiene que pasar por el Legislativo Federal? Sí. Y para eso viene un año muy importante, 2021, una elección trascendental, si es que queremos que esto pase, porque de lo contrario vamos a seguir prácticamente igual. ¿Se le puede ganar al presidente? ¿Se le puede ganar a Morena? Claro, pues ahí está Coahuila y Hidalgo. ¿Qué pasó ahí, señor gobernador? Pues pasaron muchas cosas y muy interesantes. Yo debo confesar que tengo una extraña e inquietante alegría por el triunfo del PRI en Coahuila. Eso quiere decir de la preocupación que tengo por el país. No, lo cierto es que ahí confluyeron muchas cosas, pero un tema muy importante es que hubo un voto útil que se orientó a fortalecer a la opción que se veía en ese momento más podía ganar la Morena. Luego otro dato que es muy importante, ya la insatisfacción planteada en un voto oculto o en un voto que no está diciendo exactamente lo que va a ser el día de la elección. Porque si ustedes revisan las encuestas de esos dos estados, 2 semanas antes perdían los gobiernos, ganaba Morena 2-1. ¿Cierto? A ver, ¿Cierto? y de repente, porque también la gente está preocupada de lo que está sucediendo. Ahora, un tema que no quiero dejar pasar cuando se habla de integrar los municipios en el tema federalista. Yo sostengo que el verdadero federalismo es municipalista, no es estatalista. O sea, creer que la redistribución fiscal en México tiene que favorecer más a los gobiernos estatales sobre los gobiernos municipales sería un error, sería un gran error. Tiene que haber un mayor fortalecimiento de los municipios. Y empezando porque los gobernadores le den sus transferencias federales completas a los municipios. No, pero no solo eso. Y aquí hablo con autoridad moral o con calidad moral. Nosotros hicimos una reforma fiscal en Chihuahua. Aumentamos el porcentaje de distribución, o los criterios, perdón, de distribución de las participaciones estatales a los municipios, de ingresos estatales a los municipios, con base en nuevos indicadores, para impulsar en lo local, en lo municipal, lo que queremos a nivel federal. Chihuahua predicó con el ejemplo. Y ahí está la reforma que aumentó alrededor de 1,000 millones de pesos a los municipios. A ver, solo voy a dar un dato. De un año a otro, Juárez pasó por esta reforma fiscal que hicimos a nuestro sistema de coordinación fiscal estatal, 500 millones de pesos. Wow. 500 millones de pesos, que no los tenía Juárez. Lo hicimos con finanzas muy maltrechas que nos dejaron en bancarrota, en estado de latrocinio por la corrupción que aquí se produjo. Entonces, el federalismo verdadero es municipalista. Yo soy un convencido del municipio libre y del municipio como la base más importante del desarrollo de los servicios
que le dan calidad de vida a los ciudadanos. El primer contacto A ver, limpieza, agua potable, alumbrado público, pavimentación, parques, seguridad. Seguridad pública. Son los elementos que pueden contribuir a las grandes decisiones de economía o de inversión económica en las entidades. Una ciudad amable, una ciudad inteligente, desarrollada con vialidades, con seguridad pública eficaz, atrae inversión. Claro. Entonces, el federalismo es municipalista. ¿Cuál sería el futuro, gobernador, ya de la Alianza Federalista? El futuro de la Alianza Federalista, pues esperemos que haya más gobernadores, Sí. que los que nos van a relevar a nosotros en nuestras entidades entren a la Alianza. De hecho, vamos a dejarles un vuelo. Me preguntó que si era factible que le ganáramos al presidente, ¿Se le puede ganar al presidente en las elecciones. Sí. Pregunta importantísima. Pues sí, porque las elecciones del 2021 son una oportunidad extraordinaria para que cada partido postule a sus mejores candidatos y para que la gente tenga realmente alternativas y oriente su irritación, su descontento o su inconformidad hacia la participación electoral. Esa es la mejor fórmula de corregir el rumbo del país, con una Cámara de Diputados que tenga una mayoría al servicio de la nación y no del presidente de la República como ahora está. Nunca habíamos visto una Cámara tan sometida como la actual a los designios del presidente. Yo creo que ni en la época de partido único, ¿verdad? Por lo menos le campechaneaban o la disimulaban más, ¿no? Hasta había cierto debate ahí. El tema es que sí se le puede ganar, pero hay que ser muy cuidadosos. No se trata solo de presentar un frente anti-AMLO. ¿PAN-PRI? Yo no tengo tan claro que las alianzas PAN-PRI vayan a dar un resultado, si sobre todo son formales. Porque ahí vamos a terminar dándole la razón al presidente, ¿no? El PRIAN. Claro. Ahí está el PRIAN, vean, se volvieron a unir, ¿no? ¿No que no? No que no, ahí están. No, yo digo, cada partido postule a sus mejores candidatos, que las alianzas sean entre los partidos que tengan más afinidades y que sean candidatos intachables. ¿El PAN está fuerte? ¿Javier Corral está fuerte en el PAN? Pues yo no lo pondría en términos personales, ni mucho menos me gustaría pensarlo así. El PAN tiene todavía mucho que recoger de las elecciones del 2018. Tiene que ponerse las pilas y reconocer errores, pero sobre todo debe tener un compromiso con la verdad, debe tener un compromiso con la ética de nueva cuenta, debe volver la altura de miras, el partido como cauce, como medio, como un instrumento de la sociedad, no como un fin de sí mismo. Y creo que la principal fórmula y estrategia es reencontrarse con sus principios democráticos. Debe volver a abrazar las causas ciudadanas. Y no vale la simulación. La gente no está loca. La gente sabe cuando se le está mintiendo. ¿El PAN dejó a la población de lado por un momento? Yo pienso que dejó incluso de ver a su propia gente en los intereses cortoplacistas de los grupos, de los intereses particulares del grupo. Y yo creo que tiene muchas posibilidades el PAN, y creo que es el que más tiene de encabezar a la oposición en México, porque el talante del PAN, su propia historia, su bagaje, lo hacen ser el conducto más idóneo y adecuado para enfrentar la regresión autoritaria
y el populismo que estamos viviendo. Esa sería, porque además el PAN ideológicamente está hecho para eso. O sea, el verdadero adversario ideológico del López Obrador no es el PRI ni el PRD, es el PAN. Por una patria ordenada y generosa. Claro, y una vida mejor y más digna para todos. Yo creo que el PAN es el que tiene mayores oportunidades, pero pues necesita también de una visión, de un liderazgo de largo alcance, con altura de miras, que les duela a México, ¿verdad? Que hagamos las cosas pensando en nuestro país, que regresemos a la mística de los fundadores, que no veían para sí, sino por los demás. Sí, señor gobernador, un mensaje para toda la población chihuahuense en estos días tan difíciles en donde el mundo tiene una pandemia. Bueno, yo ahora tengo solo palabras de reconocimiento y de agradecimiento para la sociedad chihuahuense por su disciplina y compromiso con el decreto del horario de restricción. Han sido y están siendo muy cumplidos. Una respuesta solidaria. No sé si ustedes ya han visto algunas de las imágenes que se produjeron el pasado fin de semana en este estado, pero hubo avenidas desiertas. Hoy la calle está desierta. Y lo decimos porque venimos de fuera, Caminando. amigas y amigos, caminando. Es que hemos hecho un decreto de restricción. Pues no hay otra manera más que la corresponsabilidad social. Entonces, a la sociedad chihuahuense nosotros estamos muy reconocidos por eso. Por último, nos queda claro, pero a muchos mexicanos, que conoce el gobernador Corral la realidad del país, conoce los problemas, pero también trae soluciones para los problemas, los grandes temas nacionales. ¿Nos podría compartir un mensaje para los mexicanos? Bueno, yo creo que estamos viviendo una etapa muy delicada. No solamente la crisis económica y sanitaria, la de seguridad. Creo que hemos empezado también a vivir una crisis de carácter político que pone en jaque el sistema democrático y el conjunto de las libertades mediante una dinámica de polarización y de división. Yo creo que lo mejor que tenemos que hacer en un momento como este es informarnos, tener fuentes confiables de información. Eso es bien importante para que la participación pueda ser responsable. Y participar, pues, es tomar parte de algo. Participar ya no puede ser ir a reclamar la parte que nos toca, incluso si en justicia tuviéramos derecho a ello. Participar en el momento que vive México es poner nuestra parte para que pronto corrijamos el rumbo y todos podamos volver a reconocernos como parte de una nación y no en esta división de buenos y malos, de mexicanos conservadores y liberales, o esta dinámica que todavía es más lamentable y preocupante de patriotas y traidores, en donde los patriotas son los que están con el presidente de la República y los traidores quienes se lo oponen. O corruptos y no corruptos. Que esa es otra de las descalificaciones o de los adjetivos que él usa para señalar a sus críticos. Hay que informarnos y participar para que la participación sea responsable. Muchísimas gracias, gobernador, por el tiempo, por recibirnos en esta gran casa en Chihuahua, en este maravilloso estado. Esperemos que todo esto se mejore, al igual que nuestros hermanos duranguenses que están viviendo la misma situación. Muchísimas gracias por la atención y esperamos verlo pronto, gobernador. Gracias por eso. Muchas gracias, señor gobernador. Al contrario, muchas gracias a Aceptar su ustedes. invitación que le extendemos a todos los gobernadores, todos los funcionarios públicos titulares del Poder Ejecutivo,
porque aquí no hay ni filias ni fobias. Se le invitamos a todos y el señor gobernador nos contestó el mail. Muchas gracias a todos. Gracias, señor gobernador. Muy bien.